Buenos días, hermanos, sean bienvenidos todos ustedes a la casa del Señor. Nos da gusto poder compartir con ustedes como iglesia, cada uno de sus hogares a través de esta transmisión. La iglesia no para, la iglesia está para anunciar las buenas nuevas a los demás y también para alabar al Señor día con día. Es bueno que podamos estar todos juntos en este mismo sentir. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, ahí en su lugar, en su casa, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 12. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 12. La palabra del Señor dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar. Gracias, Padre Santo, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has sustentado como iglesia, porque a pesar de la enfermedad, Señor, a pesar de la dificultad, tu brazo ha sido con cada una de las familias, Señor, con cada uno de tus hijos. Te pedimos, Señor, que este culto, que este tiempo para compartir con los hermanos sea de bendición a cada una de nuestras vidas, que todo lo que se haga, lo que se piense y diga, Señor, sea de honra y gloria a tu nombre únicamente. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia y tu bondad. Te pedimos, Señor, que sigas manteniendo nuestro corazón ferviente en buscarte día con día. Lo agradecemos y lo ponemos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un periodo de alabanza, hermanos. Vamos a cantar a nuestro Señor con gozo, porque Él nos ha amado. Posteriormente a esto, daremos tiempo a nuestro pastor Iván Sosa para que tenga el mensaje de esta tarde. Dios le bendiga. Todo nuestro ser.
Sé que me levantaré, porque mi confianza está en Cristo. No, jamás me esconderé, para siempre de su amor predico. Y cuando no estoy, cuando me voy lejos de él, siento una voz que me recuerda que soy para él. Que ha existido otro amor, he conocido otro amor, tan profundo, tan real, más que el cielo, más que el mar. Es una lluvia en mi interior, escucho el trueno de su voz, no necesito nada más, eres mi luz, mi eternidad. Oh, 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 sé que me levantaré, porque mi confianza está en Cristo. Nunca más me esconderé, para siempre de su amor predico. Y cuando no estoy, cuando me voy lejos de él, siento una voz que me recuerda que soy para él, que ha existido otro amor, conocido otro amor, tan profundo, tan real, más que el cielo, más que el mar. Es una lluvia en mi interior, escucho el trueno de su voz, no necesito nada más, eres mi luz, mi eternidad. Con el favor de Dios estamos aquí y gracias al Señor que estamos caminando en medio de este tiempo de pandemia. Todavía no podemos reunirnos presencialmente, pero estamos con el gozo y el ánimo de que Dios sigue siendo nuestro Señor, que va adelante, que tiene el control de todas las cosas, que dirige el mundo entero, y que nosotros podemos confiar en el Señor en este tiempo. Así que damos gracias al Señor porque podemos reunirnos en este tiempo por estos medios, por los medios digitales, y pedimos al Señor que Dios bendiga cada familia. En esta hora vamos a hacer una oración, pero esta oración va a ser también para agradecer a Dios. Dios nos ha permitido o nos permite llegar a este mes de febrero, y significa que ya se han cumplido prácticamente 11 meses de que inició la pandemia, y eso significa que Dios nos ha llevado hasta este momento. Han pasado cumpleaños, han pasado aniversarios, han pasado muchas cosas, pero en medio de todo esto, Dios es el que ha cuidado de nosotros.
Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo de adoración que podemos tener. Y gracias por la vida, por las fuerzas, por la salud que tú nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia que es nueva cada día. Gracias, Dios, porque tú no nos dejas, Señor, sino que nos sostienes. Padre, pedimos tu bendición en esta hora, Señor, y pedimos tu bendición de tal manera que podamos disfrutar de ese bienestar que solamente puede venir de ti. Sabemos que hay luchas y sabemos que hay pruebas, porque el mismo mundo, todo el planeta está en medio de una prueba, pero confiamos en ti. Y confiamos también que en cada familia, Señor, allí en cada hogar, en cada casa, aún en medio de las luchas y de las pruebas que podemos enfrentar, Señor, tú nos fortaleces. Tú estás con nosotros. Tú, Señor, no nos dejas. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y este mes, el mes de febrero, es conocido también como el mes del amor y la amistad. Bueno, vamos a decir, la sociedad le ha dado ese significado, y particularmente el día 14 de febrero muchas personas buscan obsequiar o recordar esa fecha de algún modo con sus amigos. Sin embargo, vale la pena preguntarnos, a propósito del Día del Amor y la Amistad, ¿nuestra fe en el Señor Jesucristo está separada del amor al prójimo? ¿Nuestra fe en el Señor Jesucristo está separada del amor al prójimo? A veces parece que si fueran dos cosas alejadas una de las otras, y parece que el tema de la fe lo viviéramos como solamente a través de disciplinas espirituales y solamente a través de, las disciplinas espirituales. Cuando menciono eso, estoy hablando de leer la Biblia, de la oración, de que podamos adorar al Señor con alabanzas y a través del servicio. Sin embargo, la fe es como algo muy interno y muy personal. Lo entendemos así. Es una decisión que cada persona de manera personal, de manera singular, de manera única, como individuo, lo vive, y es algo interno, es algo del corazón. En cambio, el amor al prójimo, no hay una rutina necesariamente que nosotros llevemos a cabo. En nuestras casas, en nuestros hogares, porque obviamente ahí también se vive el amor al prójimo, puede haber algunas rutinas, pero ya las damos por hecho. Y cuando se trata de otras personas que no son nuestra familia, pues no existe muchas veces una rutina. Y sin embargo, es algo que es hacia afuera, no es algo interno, sino que es algo que lo vemos, que hacemos hacia afuera, hacia otras personas. Entonces, es algo que llevamos en favor de otras personas. Así que parecieran como dos cosas que no necesariamente están unidas una con la otra, pero son, según el libro de Santiago que encontramos en la Biblia, la carta de Santiago que encontramos en la Biblia, nos dice que la fe en Dios nos lleva a amar al prójimo. La fe en Dios nos lleva a amar a nuestro prójimo. Y esto es lo que vamos a estar reflexionando en este momento en la palabra de Dios.
reunamos a nuestra familia ahí en donde estemos viendo esta transmisión y busquemos el texto en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, los versículos 1 al 13. Santiago 2, 1 al 13. Ahí vamos a meditar en la palabra. Decimos, la fe en Dios lleva a amar al prójimo. La fe en Dios nos lleva a amar al prójimo. Entonces, en primer lugar, podemos decir, nadie es más importante que otro. Nadie es más importante que otro. Todo inicia con la fe en el Señor Jesucristo. Es lo que cambia nuestra vida. Dice el capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí todo inicia cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cambia nuestra vida. Es fe en el glorioso Señor Jesucristo. Es decir, es el único verdadero Señor. No hay más Señor y Dios que Jesús. No hay más Señor y Dios que Él. Y es el único glorioso Señor. Glorioso quiere decir victorioso, triunfante, aquel que ha vencido. Y sí, es el que ha vencido sobre la muerte, es el que ha vencido sobre el pecado, es el que ha vencido sobre Satanás. Es el único victorioso Señor. Si hemos puesto nuestra fe en el único glorioso Señor, entonces nuestra vida ha cambiado. Y por lo mismo, cuando una persona cree en Jesús, sus prioridades cambian. Las prioridades ya no son las mismas, ya no deberían tener los mismos intereses que antes. Es decir, antes estábamos centrados en nosotros mismos, buscábamos nuestro propio bien y nos interesaba solamente el ver por nuestras necesidades personales, pero más que necesidades, nuestras ambiciones y nuestros deseos. Ahora, cuando nos reconciliamos con Dios, cuando estamos ya otra vez en comunión o estamos en comunión con Dios, también nos reconciliamos con nuestro prójimo. Y ahí hablamos de nuestros padres. Nuestros padres, cuando ya estábamos quizá en medio del conflicto, ahora estamos en esa reconciliación con nuestros padres. Si hicimos algo que estuvo mal hacia nuestros padres, o si nuestros padres hicieron algo mal hacia nosotros, o nuestros hermanos, o nuestros parientes, o conocidos, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, y aún también las personas que no conocemos, en la persona que es desconocida para nosotros, también nos reconciliamos con esa persona. Es decir, ya no estamos viviendo en medio de la desconfianza, ni del egoísmo, ni de la descortesía, ni de buscar aprovecharnos de las circunstancias o de las personas. Ya no estamos a la defensiva hacia las demás personas, sino que buscamos la paz con todos. Buscamos la paz con todas las personas. Entonces, para que el que verdaderamente ha creído en Cristo, todas las personas son importantes y valiosas, todos. Por eso dice ese versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cuando alguien tiene acepción de personas, quiere decir que tiene favoritismo por alguien. Pero favoritismo con malos pensamientos, buscando un interés propio, buscando un beneficio personal. Ese favoritismo que desprecia a unos, pero favorece a otros porque está buscando
recibir un beneficio personal. El que verdaderamente ha creído en Cristo no hace acepción de personas, sino que todas las personas son igualmente importantes y valiosas. Entre los que hemos creído en Cristo, no hay lugar para el favoritismo y la acepción de personas. Dicen los versículos 2 al 4, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Así que el que verdaderamente ha creído en Cristo, no hay lugar para el favoritismo o la acepción de personas. Todos deben ocupar buen lugar en nuestro corazón. Todos deben ocupar un buen lugar en nuestro corazón, porque es un asunto de decisión, pero que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Si tratamos con favoritismo a uno y le damos el mejor lugar, dice aquí en vuestra congregación, aquí probablemente estuviera pensando Santiago al escribir esto en la reunión de la iglesia, o posiblemente estaba pensando en la reunión de la sinagoga, porque todavía algunos creyentes se reunían en las sinagogas. Pero entra, dice, alguien con un anillo de oro, es decir, eso habla de un estatus, de una posición social, de una jerarquía dentro de la sociedad también. Y dice que entra alguien así y con ropa espléndida, ¿verdad? Una ropa elegante, y también entra un hombre con vestido andrajoso. Entonces, en medio de eso, ¿a quién vas a tratar mejor? Y lo que dice aquí es, no debe ser tratado mejor uno que otro, sino los dos igual. Y eso habla de nuestro corazón. En nuestro corazón a los dos los debemos tener en un buen lugar. El mismo texto dice en el versículo 3: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. El buen lugar no es solamente en el sentido físico. El buen lugar es desde nuestro corazón. ¿Qué lugar le vamos a dar a esa persona en nuestro corazón? Por lo tanto, todos deben ocupar un buen lugar en nuestra vida. Ser juez con malos pensamientos es como decir, y eso es lo que dice el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Convertirse en un juez con malos pensamientos es como decir que Dios no hizo a todas las personas con la misma dignidad. Si Dios hubiera hecho a unos arriba que otros, entonces podríamos nosotros hacer distinciones, pero Dios nos hizo a todos, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos somos iguales en dignidad. Así que el que es juez, el que se quiere convertir en juez, decide quién tiene más importancia, quién tiene mayor dignidad sobre los demás. Y eso en las Escrituras no es correcto, porque el único juez en todo caso es el que nos creó, Dios. Y nosotros no somos jueces, solamente somos personas que hemos sido creados a la imagen de Dios. Dios ama a todos y bendice al que tiene mayor necesidad, y lo elige
no como favoritismo, sino como un acto de amor para bendecirlo y que por misericordia pueda levantarse. Dice el versículo 5: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios ahí no es que Dios tenga favoritismos en el caso de los pobres en comparación con los ricos. No es esto, sino que Dios tiene misericordia del que tiene mayor necesidad. Así que nosotros también debiéramos aprender de Dios. Debiéramos aprender de Dios y entender que hay personas que están pasando por necesidad y que por lo tanto requieren nuestra empatía, nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra solidaridad y la muestra de misericordia. Eso es el amor al prójimo. Entonces nuestra fe nos debería de mover, así como entendemos, nuestra fe nos debería de mover al amor, porque Dios es amor, y si creemos en Dios, Dios nos mueve a que nosotros tengamos amor por nuestro prójimo. Pero es triste que los que están enfocados en las riquezas también y en la ambición buscan destruir hasta usando los tribunales que están a su alcance. Vea lo que dice el versículo 6: pero vosotros habéis afrentado al pobre, hemos ofendido al pobre, dice. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Vea que aquí no está hablando del rico que sí cree en Dios. Aquí está hablando del rico que no cree en Dios y que está centrado, enfocado en sus ganancias económicas. Esa persona que está enfocada en sus ganancias económicas, entonces busca destruir a otros usando aún los tribunales. Entonces debemos nosotros darnos cuenta que si favorecemos al rico, al que tiene posición o al que tiene una jerarquía, si lo favorecemos, pues a veces hasta actuamos con mayor injusticia, porque estaríamos favoreciendo también ese egoísmo y esa ambición de muchos de ellos. Dios nos ayude a distinguir y a discernir lo que tenemos que hacer. Esos que están en posiciones de jerarquía, muchos de ellos se burlan también de nuestra fe y la desprecian, blasfemando con palabras o con acciones. Dice el versículo 7: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Qué nombre? Pues el nombre de Cristo. Blasfeman el nombre de Jesús. Nadie es más importante que otro. Nadie es más importante uno en comparación que otro. En Cristo, nuestro corazón, debemos dar el mismo lugar al rico que al pobre, al profesionista que al que no tiene estudios, al hombre que a la mujer, al que ha tenido una vida muy ordenada como al que ha vivido en vicios y desorden. Los dos son igualmente importantes. Al que tiene alguna discapacidad como aquel que es un perfecto atleta, todos son importantes y valiosos. Al casado como al soltero, al que tiene una moral extraviada como al que vive en buenos principios, todos son importantes. Todos son importantes. No estoy diciendo que cada uno viva como quiera. Lo que estoy diciendo es que nosotros no somos jueces. Nosotros no hemos sido llamados para ser jueces por encima de los demás.
Por lo tanto, lo que nosotros debemos dar hacia los demás no es un juicio, no es una palabra de juicio. Lo que debemos dar hacia los demás es el amor al prójimo, el amor que Dios nos enseña en Jesucristo. Y la fe en Jesús se podrá compartir. La fe en Jesús podrá pasar de nosotros a otras personas si nosotros tenemos amor hacia nuestro prójimo. Entonces hemos dicho que la fe en Jesucristo, la fe en Dios, nos lleva a amar al prójimo. Y hemos dicho que todas las personas son importantes. Nadie es más que otro. Pero en segundo lugar, tenemos que decir que todos los mandamientos nos llevan al amor. Es decir, si alguien dice, bueno, es que yo lo que hago es cumplir los mandamientos de Dios. Yo lo único que quiero hacer es cumplir los mandamientos de Dios. Bueno, si lo único que queremos hacer es cumplir los mandamientos de Dios, pues todos los mandamientos nos llevan al amor. Todos los mandamientos nos llevan al amor. La fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo está basada en la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, las escrituras. Las sagradas escrituras es la base de nuestra fe. Y en la palabra de Dios hay mandamientos que el mismo Señor nos da. Esos mandamientos, los mandamientos que encontramos en la Biblia, nos guían al amor a Dios, pero al amor al prójimo. Por eso dice el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que esto es la ley y los profetas. Toda la ley está ahí. Por lo tanto, si nosotros amamos, si nosotros cumplimos los mandamientos nos van a guiar al amor. Así que en este pasaje, en el pasaje de Santiago, se menciona algunos de los 10 mandamientos, especialmente que tienen que ver con el amor al prójimo, y se menciona un mandamiento que engloba precisamente nuestro amor por el prójimo. El mandamiento que es mencionado aquí es Levítico 19:18. Levítico 19:18 precisamente está diciendo que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Dice así, Levítico 19, versículo 18, dice de la siguiente manera: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es decir, no estemos en conflicto, no estemos en pleito, no estemos en ese distanciamiento, no estemos en ese alejamiento unos de otros, no estemos realmente llevando la contraria hacia los demás, sino que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este mismo mandamiento es mencionado entonces en otros pasajes de la Escritura. Y aquí dice en Santiago 2:8, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces nos está diciendo que cumplamos el amor a nuestro prójimo, porque así lo manda Dios. Así lo dice Dios. Ahora, cuando dice aquí la ley real, está hablando de la ley suprema, de lo más importante. Lo más importante. Por eso dice el Señor Jesús que el primero y más grande mandamiento es amar a Dios. Pero el segundo no está separado, no es algo que está, no es algo que podemos desvincular, sino que el segundo está
unido a este. Amar a Dios está unido a amar al prójimo. Es la ley real, es decir, es el más importante de los mandamientos, o los más importantes de los mandamientos. El favoritismo o la acepción de personas no cumple la ley de Dios. Versículo 9: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cometer pecado significa entonces que cuando tenemos favoritismos o hacemos acepción de personas, estamos pecando delante de Dios. No es menor. Si ya en actividades presenciales, si alguien aquí llevara a cabo eso de dar un mejor lugar a una persona por ese interés de quedar bien, que darle y a otro darle un lugar, un mal lugar, o dejarlo de pie, entonces nosotros estaríamos pecando contra Dios. Pero no es solamente aquí, sino en cualquier lugar donde estemos. No debemos hacer eso. Si hacéis, dice, acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. No amar a nuestro prójimo nos hace culpables delante de Dios. Versículo 10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Podríamos estar cumpliendo con todas las cosas, pero si hacemos acepción de personas, estamos pecando, estamos haciendo lo malo delante de Dios. Cuando no cumplimos con el amor a nuestro prójimo, se rompe nuestra comunión con Dios. Quien hizo, Dios es el que hizo a todos los seres humanos a su imagen y semejanza. Y precisamente si nosotros despreciamos a algún ser humano, entonces también quedamos en pecado, se rompe nuestra comunión con Dios. Versículos 11 y 12: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, dice el Señor en este caso. Así que nosotros debemos de recordar que los mandamientos, de los 10 mandamientos, 6 son para el amor a nuestro prójimo, iniciando con el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Pero también está el mandamiento de no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Estos mandamientos hablan del amor a nuestro prójimo. ¿Cómo podríamos estar en comunión con Dios y no estar cumpliendo con el amor a nuestro prójimo? Es imposible. Por eso cuando en consejería me toca hablar con alguna persona y me dice, no, yo estoy bien con Dios, pero yo le digo, oiga, pero no se ha reconciliado con esta persona, ¿cómo puede decir que está bien con Dios? Y él dice, no, yo ya estoy bien con Dios. Si esa persona no me quiere, eso es asunto de ella, pero yo no le voy a pedir perdón por lo que hice. Bueno, no tiene sentido. De acuerdo a la Escritura, lo que dice esa persona no tiene sentido, porque no es posible estar bien con Dios y estar en conflicto con alguien. Hablar y hacer de acuerdo al amor. Versículo 12: así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros, todo lo que decimos y todo lo que hacemos debería de expresar nuestra fe en Dios. Y todo lo que decimos y todo lo que hacemos
debería expresar nuestro amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Es muy fácil ofender, es muy fácil burlarse o denigrar con palabras. Es muy fácil hacer algo y luego decir, no me di cuenta, pero en realidad es porque no le importó lo que le iba a pasar a la otra persona. Es falta de amor, porque nosotros también seremos juzgados, pero no por una ley humana ni por la ley del Antiguo Testamento, sino que seremos juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Pues la ley que nos hizo libres, el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es lo que nos liberó y por lo tanto seremos juzgados por eso. Es lo que está diciendo ese versículo 12. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ser juzgados de acuerdo al Evangelio significa que hemos recibido más. Recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la presencia del Espíritu Santo, recibimos el Nuevo Testamento, recibimos los dones espirituales y podríamos seguir mencionando más cosas. Y como hemos recibido más, entonces seremos juzgados de acuerdo a eso. Al que más se le da, más se le demanda, como dice Lucas 12:48. Si alguien no tiene amor por su prójimo, será juzgado también como él mismo, de ese mismo modo, como ha tratado a las demás personas sin amor. Versículo 13, porque juicio sin misericordia, o sea, juicio sin amor, será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todos los mandamientos nos llevan al amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Si tenemos fe en el Señor Jesucristo, buscaremos cumplir su palabra, y si cumplimos su palabra, entonces cumpliremos sus mandamientos. Eso significa amar a nuestro prójimo. Para concluir, digo lo siguiente. A propósito del mes del amor y la amistad, nuestra fe en el Señor Jesucristo nos está llevando al amor al prójimo. En esta época hay muchas necesidades y muchas personas se sienten solas. Y muchas personas están pasando por situaciones difíciles y muchas personas están pasando por la desesperanza que da el no tener a Dios. Compartir el mensaje de Cristo, orar por una persona, ayudar a alguien, compartir lo que tenemos, todo eso es tiempo de que hagamos algo así. El amor a nuestro prójimo es algo práctico. Así cumplimos la ley de Dios. A veces parece que quisiéramos separar nuestra fe de nuestro amor al prójimo, pero la realidad es que aunque la fe sí es algo interno y de corazón, pero nos lleva a una práctica externa con nuestra propia familia, con amigos y familiares, pero aún con la persona que no conocemos, el amor hacia las demás personas. La fe en Dios nos lleva a amar al prójimo. Y recordemos, nadie es más importante que otro, que en nuestro corazón todas las personas tengan el mismo lugar de importancia. Todos los mandamientos nos llevan al amor. Cumplamos la palabra de Dios y eso significa amar. Amar como Dios nos ha amado. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor,
porque nos exhortas, nos llamas, nos estás convocando, Señor, para que amemos a nuestro prójimo, así como tú nos estás indicando que debemos tener este amor. Bendice, Dios, bendice este tiempo, Señor. Ese tiempo de pandemia también es un tiempo de aprender a amar a las personas que nos rodean. Ayúdanos, Dios, que podamos ser sensibles, generosos, dispuestos, y Padre, que podamos actuar siempre con ese amor y con esa justicia, con esa rectitud que tú nos das. Bendícenos, Dios. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una invitación especial para todos. Precisamente a propósito del mensaje, es una invitación para que en estos días que vienen, en estas semanas de febrero y marzo, que podamos llevar a cabo, que podamos unirnos a una cruzada, a una campaña evangelística que se va a llevar a través de WhatsApp y de los medios digitales. Si algunos de los que están viendo este mensaje participaron de lo que fue Extiende tus redes, esa campaña de Extiende tus redes, entonces saben que se estuvieron recibiendo videos y mensajes por medio de los cuales se estaba compartiendo el Evangelio. Pues bien, lo que tenemos que hacer es muy sencillo: hacer una lista, unas 10 personas, unas 3, 4 familias, una lista de personas por las que queremos orar para bendecirlos y orar por su salvación. Después, lo que tenemos que hacer es compartir estos videos o mensajes que vamos a estar recibiendo, compartirlos con las personas para que ellos reciban esos mensajes. Y lo tercero es, ya con aquellos que muestren mayor interés a esas personas, entonces acercarnos para compartir el Evangelio de manera personal, de manera que podamos llevarlos al mensaje de Cristo. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Les pedimos por favor que podamos orar, que podamos hacer esa lista de personas y compartir con ellos la palabra. Además, continuamos con nuestros servicios de adoración a través de YouTube y Facebook, horarios del domingo 11:15 del día, 6 de la tarde. El miércoles para la oración se envía por WhatsApp el orden de oración a las 7 de la noche, si pudiéramos todos estar orando, pero en nuestras casas con nuestras familias. El viernes los prejóvenes a las 5 de la tarde por videollamada, la reunión con los prejóvenes. Estamos avanzando en el estudio desde Génesis hasta Apocalipsis, semana con semana vamos avanzando en eso. Embajadores del Rey, auxiliar de niñas, también con sus consejeros están teniendo actividades. Los niños pequeños, la clase es a las 6 de la tarde los sábados por Facebook, y la escuela bíblica dominical los domingos 10:30 de la mañana por Facebook. Unámonos a las actividades y participemos de todo esto. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Es muy importante los diezmos y ofrendas, apartarlos para Dios. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces Dios quiere bendecirnos. Seamos fieles en apartar diezmos y ofrendas. Depositemos a la cuenta de la iglesia, o cuando ya tengamos actividades presenciales, traigamos
nuestros diezmos y ofrendas. Así que este es los anuncios y terminamos con esta oración. Dice Números 6, 24 al 26: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias Señor por este tiempo de adoración. Pedimos tu bendición para esta semana que está iniciando y este mes que está iniciando. Bendice Dios de tal manera, Padre, que se cumplan tus propósitos en la vida de cada uno de tus hijos. Que podamos seguirte, ser fortalecidos, que tú nos protejas y que tú nos guardes con bien. Y que podamos caminar, Señor, seguros en ti. Y que tú llenes nuestro corazón de amor para que podamos amar como tú amas. Danos tu bendición y tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener para finalizar un tiempo de alabanza y adoración. Dios nos bendiga. El principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Viste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros